México dice que ofrecí enviar tropas estadounidenses a México para encargarse de los cárteles. Te lo responderé. Es cierto. Esa audaz admisión reveló hasta dónde está dispuesto a llegar Washington. La estrategia de Estados Unidos ha cruzado al territorio militar. Algo que ha dejado a México atónito y a la defensiva. Pero esto es solo la superficie. A puertas cerradas, el Pentágono está mapeando operaciones tan extremas que podrían encender un conflicto nunca antes visto. La declaración de guerra. El año 2025 ha sido testigo de lo que muchos llaman la escalada más dramática en la guerra de Estados Unidos contra las drogas desde que comenzó el conflicto hace décadas. Lo que comenzó como rumores susurrados en los pasillos de Washington ha explotado en una confrontación a gran escala que ha enviado ondas de choque a ambos lados del Río Grande y más allá. La administración Trump no solo ha decidido adoptar medidas duras contra los cárteles. Han redefinido fundamentalmente lo que significa luchar contra ellos, transformando a estas organizaciones criminales de simples problemas de aplicación de la ley en amenazas existenciales a la seguridad nacional estadounidense. La transformación comenzó con un trazo de pluma que alteraría para siempre el panorama de las relaciones entre Estados Unidos y México. El 20 de febrero de 2025, el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14.157, que designa a 8 organizaciones criminales latinoamericanas como organizaciones terroristas extranjeras, FTO, incluidos 6 cárteles mexicanos que se han convertido en nombres familiares en los anales de la infamia criminal. El Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, el Cártel del Noreste, la familia Mitabacán, Cárteles Unidos y el Cártel del Golfo. Pero esto no fue meramente un gesto simbólico o una postura política. Fue la primera salva de lo que se convertiría en la campaña anticartel más agresiva de la historia moderna. México dice que ofrecí enviar tropas estadounidenses a México para encargarse de los cárteles. ¿Ella quiere saber es eso cierto? ¿Crees que voy a responder esa pregunta? Por eso pregunto. Ya veremos. Te lo responderé. Es cierto. Si México quisiera ayuda con los cárteles, sería un honor para nosotros ir y hacerlo. Le dije eso. Sería un honor para mí poder hacerlo. La admisión del presidente causó conmoción en los círculos diplomáticos, pero su razonamiento fue tan duro como controvertido. Los cárteles están tratando de destruir nuestro país. Son malvados. Tiene tanto miedo del cártel que no puede caminar. Así que, ya sabes, esa es la razón. Y yo creo que ella es una mujer encantadora, pero el presidente de México es una mujer encantadora, pero tiene tanto miedo de los cárteles que ni siquiera puede pensar con claridad. Las implicaciones de esta designación no pueden exagerarse. En virtud de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, esta clasificación permite medidas antiterroristas mejoradas que incluyen congelamiento de activos, prohibiciones de viaje y posibles acciones militares. El secretario de Estado, Marco Rubio, no se anduvo con rodeos al explicar el razonamiento de la administración, enfatizando que los cárteles deben ser tratados como organizaciones terroristas armadas y no como entidades tradicionales de tráfico de drogas. Tenemos que empezar a tratarlos como organizaciones terroristas armadas, no simplemente como organizaciones de tráfico de drogas. El tráfico de drogas es el tipo de terrorismo que están haciendo. Y no es el único, ya sabes, también se dedican a la trata de personas. Ellos pasan de contrabando cualquier cosa. Y ha habido una cooperación constante entre ellos y algunas organizaciones terroristas internacionales en el pasado que representan un peligro constante para los Estados Unidos. Este cambio semántico representa más que un juego de palabras burocrático. Se trata de una reinvención fundamental de cómo Estados Unidos percibe y responde a la amenaza de los cárteles. La decisión de elevar a los cárteles a la categoría de terroristas no se tomó en el vacío. Las cifras cuentan una historia desgarradora que ha galvanizado la opinión pública y la voluntad política.
Aproximadamente el 98% del fentanilo estadounidense se origina en México y contribuye a más de 80.000 muertes por sobredosis de opioides cada año. El costo humano es asombroso, con comunidades estadounidenses de costa a costa devastadas por lo que muchos ahora reconocen como una guerra química llevada a cabo por empresas criminales con fines de lucro. La realidad de esta escalada se hizo visceralmente clara a través de informes exclusivos desde los territorios de los cárteles. Según la administración Trump, usted es un terrorista. Es decir, los cárteles han sido etiquetados como organizaciones terroristas extranjeras. ¿Qué opinas de esto? ¿Cuál es tu mensaje para Donald Trump si está viendo esto? Pero la designación de terrorista fue apenas el primer acto de un drama mucho mayor que se desarrollaría a lo largo de 2025. A puertas cerradas en el Pentágono y la Casa Blanca, se estaban elaborando planes que sorprenderían incluso a los observadores más experimentados de la política exterior estadounidense. En agosto de 2025 surgieron informes de que el presidente Trump había firmado en secreto una directiva que autorizaba al Pentágono a usar la fuerza militar contra los cárteles, lo que marca un cambio radical desde los enfoques tradicionales de aplicación de la ley a operaciones militares directas. El alcance de la directiva militar es impresionante en su ambición y aterrador en sus implicaciones. La autorización incluye potencialmente ataques con drones, despliegues de fuerzas especiales e interdicciones navales con operaciones posibles tanto en el mar como en suelo extranjero. Se ha encomendado al Pentágono la tarea de desarrollar planes operativos integrales, tratando esencialmente a los cárteles como combatientes enemigos en lugar de criminales. Estoy aquí en la frontera sur de Nuevo México, en una zona militar recientemente designada que durante años e incluso en los últimos meses fue un área de alto tráfico de inmigración ilegal entre los puertos de entrada. El ejército dice que está trabajando codo con codo para respaldar la patrulla fronteriza con comunicaciones en cada nivel. Estos vehículos son vehículos Stryker del ejército de los Estados Unidos. Y nuestros soldados están utilizando estos vehículos como parte de nuestra misión para detectar y monitorear el tráfico que intenta cruzar la frontera. El aparato de inteligencia ya ha entrado en acción con un vigor sin precedentes. El Comando Norte de Estados Unidos ha realizado más de 330 vuelos de vigilancia sobre México utilizando aeronaves sofisticadas, incluidos aviones espía U-2, aviones RC-135, Poseidons P-8 y varias plataformas de drones. Estas no son misiones de reconocimiento casuales. Son operaciones sistemáticas de recopilación de inteligencia diseñadas para construir listas completas de objetivos y planes operativos para posibles ataques militares. El marco estratégico que se está desarrollando se inspira en las campañas militares más exitosas de Estados Unidos en los últimos tiempos. Fuentes de inteligencia sugieren que la administración está considerando una estrategia de choque y pavor similar a las operaciones contra ISIS, que implican ataques rápidos, guerra con drones y redadas dirigidas contra sicarios de los cárteles, comandantes de nivel medio, laboratorios de fentanilo y depósitos de armas. Los paralelismos con las operaciones antiterroristas son deliberados y reveladores. Ya no se trata de hacer cumplir la ley. Se trata de la guerra. La escalada no se ha limitado a la planificación militar. La guerra económica ya ha comenzado en serio, con la administración Trump manejando el poder económico de Estados Unidos como si fuera un garrote. Estados Unidos ha impuesto aranceles del 25% a las importaciones mexicanas y ha amenazado con aumentarlos al 30% si México no demuestra suficiente progreso contra los cárteles. Han acordado poner 10.000 soldados de forma permanente, es decir, para siempre. 10.000 soldados de su lado de la frontera para impedir que el fentanilo y los inmigrantes ilegales entren a nuestro país. Tienen un gran incentivo para hacerlo. Aparte de eso, hemos acordado hablar y considerar varias otras cosas. Todavía no hemos llegado a un acuerdo sobre los aranceles, y quizá lo hagamos, quizá no. La campaña de presión ya ha dado resultados dramáticos.
En febrero de 2025, México extraditó a 29 agentes de cárteles a Estados Unidos, incluido el famoso Rafael Caro Cuantero, acusado del asesinato en 1985 del agente de la DEA Enrique Camarena. A esto le siguió otra transferencia masiva en agosto de 2025, cuando México expulsó a otras 26 figuras de alto rango del cártel, incluidos líderes de las organizaciones CJNG y Losus. La realidad sobre el terreno en los territorios de los cárteles pintó un panorama de organizaciones bajo una presión sin precedentes. Punto. La escala de producción de drogas que las fuerzas militares estaban descubriendo era asombrosa. Hay más cannabis del que he visto jamás en mi vida. La escala de las drogas aquí es simplemente enorme. Quiero decir que aquí hay todo un campo de marihuana. Y aquí hay un campo de cachorros. Oh, vaya. Entonces cortan al cachorro para obtener el opio y comienzan el proceso para obtener heroína. Entonces, ¿cuánta heroína produce un campo como este? 2 kilos. 2 kilos. Pero quizás el aspecto más impactante de esta escalada no es lo que Estados Unidos planea hacer con los cárteles, sino más bien cómo los propios cárteles están respondiendo a esta amenaza sin precedentes. Los informes de inteligencia indican que los agentes del cártel están expresando un temor genuino de ser arrestados o morir, y que algunos están reduciendo la producción de fentanil en Sinaloa y reubicando sus operaciones en otros estados. Los cárteles no están simplemente encogidos de miedo. Sin embargo, los informes sugieren que están adquiriendo equipos avanzados para detectar drones estadounidenses y aumentando los envíos de armas desde Estados Unidos, lo que indica preparativos para una posible confrontación militar. La perspectiva de que las fuerzas militares estadounidenses se enfrenten a los ejércitos de los cárteles en un combate directo. Un escenario que habría parecido ficción hace apenas unos años ahora está siendo contemplado seriamente por los planificadores militares de ambos lados del conflicto. El punto de no retorno. A medida que el verano de 2025 se acercaba a su fin, el mundo fue testigo de algo sin precedentes en las relaciones internacionales modernas. El despliegue de fuerzas navales estadounidenses no contra un Estado adversario tradicional, sino contra organizaciones criminales que se habían vuelto tan poderosas que ahora merecían la misma respuesta que las naciones enemigas. El despliegue de 3 destructores de misiles guiados Aegis, el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson, en aguas frente a Venezuela representó la culminación de la estrategia anticartel más agresiva de Estados Unidos en la historia. Bueno, mientras el mundo ha estado concentrado en estas conversaciones de paz que el presidente Trump está intentando mediar entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos ha estado construyendo lentamente una gran presencia militar en el Caribe, cerca de Venezuela. El despliegue naval no fue una mera demostración simbólica de fuerza. Representó la puesta en funcionamiento de todo lo que la administración Trump había estado planeando a lo largo de 2025. Estuvo acompañado por aproximadamente 4.000 efectivos, incluidos 200 marines, aviones de patrulla P-8 Poseidón y un submarino de ataque de propulsión nuclear. Esta proyección de fuerza fue diseñada para operaciones de combate serias. La respuesta venezolana reveló hasta qué punto la campaña estadounidense contra los cárteles había evolucionado hasta convertirse en algo parecido a una guerra convencional. La movilización de 4,5 millones de milicianos por parte del presidente Nicolás Maduro y la implementación de una prohibición nacional de los drones demostraron que, incluso si el objetivo oficial eran los cárteles, ahora naciones enteras se sentían amenazadas por la acción militar estadounidense. La difuminación de las fronteras entre las operaciones contra los cárteles y el cambio de régimen había creado una crisis regional que se extendía mucho más allá de la justicia penal. El panorama de inteligencia que surgió tras meses de vigilancia pintó un retrato escalofriante de las capacidades y la adaptabilidad de los cárteles. Los informes indicaron que los cárteles no solo estaban adquiriendo tecnología de detección de drones, sino que también se estaban preparando activamente para una posible confrontación militar con las fuerzas estadounidenses.
La perspectiva de que actores no estatales se enfrentaran a fuerzas militares estadounidenses en combate directo representaba una evolución en la guerra que los planificadores militares todavía luchaban por comprender. Entonces, están enviando estas tropas al Caribe para misiones anticarteles. ¿Qué importancia tiene el Caribe en el problema más amplio que nos ocupa aquí, el de los cárteles? Bueno, tienes muchos de estos países. Tienes que tener muchas islas. Hay muchos países como Cuba que siempre han sido un estado patrocinador del terrorismo. Tienes su Venezuela. Tienes, ya sabes, algunas de estas áreas en Colombia donde crean submarinos. Fabrican submarinos. Transportan drogas. Hay mucha jungla en algunas de estas zonas. Tal vez lo más alarmante fue la información que surgió sobre las capacidades de represalia de los cárteles. Las organizaciones poseían extensas redes en ciudades de Estados Unidos a través de asociaciones con bandas como la MS-13, conexiones con sistemas bancarios clandestinos chinos y sofisticadas capacidades cibernéticas que podían permitir ataques contra objetivos estadounidenses. La dimensión económica del conflicto ya había empezado a cobrar un precio que se extendía mucho más allá de los participantes inmediatos. La integración de los cárteles en sectores económicos legítimos, particularmente en la industria agrícola de México, significó que las sanciones y la presión militar estadounidenses estaban perturbando las cadenas de suministro globales. La sanción a organizaciones como los Cárteles Unidos y los Viagas por su extorsión a los productores de aguacate demostró cuán profundamente las empresas criminales habían penetrado el comercio legítimo. Es debido a las acciones de miembros de cárteles como estos que los civiles también se ven atrapados en esta violencia. Vivian Aspurro, la mujer desaparecida del cartel, era una de ellas. Su cuerpo acaba de ser encontrado. Las implicaciones legales de la escalada estadounidense preocuparon a los académicos constitucionales y a los expertos en derecho internacional de todo el mundo. El uso de la fuerza militar contra actores no estatales en suelo extranjero sin autorización explícita del Congreso representó una expansión significativa de los poderes ejecutivos de guerra que podría sentar precedentes peligrosos. El costo humano de la escalada se hacía cada vez más evidente en los territorios controlados por los cárteles en todo México. La guerra interna dentro del cártel de Sinaloa, exacerbada por la presión estadounidense y mexicana, ya había cobrado más de 1.300 vidas y dejado a 1.500 personas desaparecidas solo en el estado de Sinaloa. Es debido a las acciones de miembros de cárteles como estos que los civiles también se ven atrapados en esta violencia. Vivian Aspurro, la mujer desaparecida del cartel, era una de ellas. Su cuerpo acaba de ser encontrado. El acontecimiento más inquietante fue el surgimiento de alianzas inesperadas entre organizaciones de cárteles. Los informes de inteligencia indicaron que una facción del cártel de Sinaloa liderada por los hijos de El Chapo había formado una alianza con el C-Hang, creando potencialmente la red de tráfico de drogas más grande del mundo. Esta asociación representó exactamente el tipo de consecuencia no deseada sobre la que habían advertido los críticos de las políticas agresivas contra los cárteles. Las implicaciones globales de la guerra de los cárteles de Estados Unidos se hacían cada vez más evidentes a medida que el conflicto se expandía más allá del hemisferio occidental. Las alianzas del cártel con proveedores de productos químicos chinos y redes de tráfico de África Occidental significaron que la acción militar en México y Venezuela podría potencialmente interrumpir los flujos de drogas en varios continentes. La dimensión tecnológica del conflicto reveló hasta qué punto los cárteles habían evolucionado más allá de las organizaciones criminales tradicionales. Los informes sobre el uso de drones comerciales por parte de los cárteles para vigilancia y posibles ataques, combinados con su inversión en tecnología para contrarrestarlos, demostraron capacidades de nivel militar que desafiaron las respuestas tradicionales de aplicación de la ley. Lo que diré con respecto a Venezuela es que el presidente Trump ha sido muy claro y coherente. Está dispuesto a utilizar todos los elementos del poder estadounidense para impedir que las drogas inunden nuestro país y llevar a los responsables ante la justicia. El régimen de Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel narcoterrorista de Maduro.
La opinión de esta administración es que no es un presidente legítimo. Es un jefe prófugo de este cártel que ha sido acusado en Estados Unidos por tráfico de drogas al país. Las ramificaciones políticas dentro de Estados Unidos fueron igualmente complejas y potencialmente desestabilizadoras. Los críticos argumentaron que el enfoque de la administración en soluciones militares ignoró causas fundamentales como la demanda estadounidense de medicamentos y el papel de las compañías farmacéuticas en la creación de la epidemia de opioides. La perspectiva de bajas militares estadounidenses y de operaciones contra los cárteles planteó preguntas sobre el apoyo público a lo que muchos consideraban una guerra imposible de ganar. La evaluación que hizo la comunidad de inteligencia de las capacidades de los cárteles pintó un panorama cada vez más desalentador. El hackeo en 2025 al sistema CEMEC de un tribunal estadounidense que potencialmente expuso información de testigos e investigaciones en curso, demostró la capacidad del cártel para penetrar incluso las instituciones estadounidenses más seguras. Mira, es tu país y si no lo controlas tú, lo haremos nosotros. Pero no queremos. Queremos que lo tomes bajo control. Creo que esa es la perspectiva de Trump. Quizás lo más inquietante es que los informes de inteligencia sugerían que los cárteles estaban empezando a adaptar sus tácticas en respuesta a la designación de terrorista. La perspectiva de que las organizaciones de los cárteles adoptaran ataques de estilo terrorista, incluidos posibles ataques contra civiles o infraestructura estadounidenses, representaba una escalada que podría transformar fundamentalmente la naturaleza del conflicto. La cuestión ya no era si Estados Unidos utilizaría la fuerza militar contra los cárteles, sino cuándo y con qué extensión. Mientras los comandantes militares finalizaban sus planes operativos y los líderes de los cárteles preparaban sus propias respuestas, el mundo contuvo la respiración, sabiendo que lo que ocurriera a continuación transformaría todo el equilibrio de poder en el hemisferio occidental. La elección imposible de México. Mientras los buques de guerra estadounidenses navegaban hacia aguas venezolanas y los planificadores del Pentágono desarrollaban paquetes de ataque contra objetivos del cártel, la posición más precaria de todas pertenecía a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Tras presenciar el despliegue sin precedentes del poder militar estadounidense y la escalada de amenazas contra su vecina Venezuela, México se encontró atrapado entre dos opciones imposibles. Someterse a la intervención militar estadounidense y sacrificar su soberanía o resistir y correr el riesgo de convertirse en el próximo objetivo de la maquinaria militar de Washington. La mujer que había asumido el cargo apenas unos meses antes con promesas de soberanía y dignidad ahora enfrentaba el campo minado diplomático más precario de la historia reciente de México. La respuesta mexicana a la escalada militar de Estados Unidos fue rápida, desafiante e inequívoca. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó que rechaza la idea de un despliegue militar estadounidense en México, y cito, Estados Unidos no va a venir a México con militares. Cooperamos. Colaboramos, pero no habrá una invasión. Eso está descartado. Absolutamente descartado. Las palabras de la presidenta Sheinbaum, pronunciadas con el acero de la absoluta convicción después de presenciar el despliegue naval de Estados Unidos contra Venezuela, representaron más que una mera posición política. Fueron una declaración de la soberanía mexicana frente a lo que muchos en la Ciudad de México veían como el comienzo de una nueva era de intervención militar estadounidense en América Latina. No se puede ignorar el contexto histórico para entender la reacción visceral de México a las amenazas militares estadounidenses. La historia de intervenciones estadounidenses en México que se remonta al siglo XIX y a la doctrina Monroe ha dejado cicatrices profundas en la psiquis nacional que la crisis venezolana acaba de reabrir. Debajo del desafío público se escondía una realidad más compleja, claramente puesta de manifiesto por la voluntad de Estados Unidos de desplegar fuerza militar en el Caribe. México se encontró atrapado en un vicio económico que le dejaba muy poco margen de maniobra, especialmente porque los destructores navales patrullaban aguas internacionales a solo cientos de millas del territorio mexicano. Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de México, con más de $1 billón en comercio anual entre ambas naciones.
Las amenazas arancelarias estadounidenses no fueron meros gestos simbólicos. Representaban una presión económica existencial que podría devastar la economía de México, lo que se hizo aún más creíble al ver el poder militar estadounidense en acción. Los veíamos como una organización terrorista y en realidad son un grupo criminal, y así es como históricamente siempre hemos visto a las personas. Así que creo que entrar allí y no contar con la aprobación del Congreso y no llamar a esto un acto de guerra y simplemente violar algunos acuerdos internacionales que tenemos al simplemente decidir que vamos a salir con esta táctica y no estafar, como conversar con alguien en el Congreso sobre un plan aquí que para mí está fuera de los límites. Y también tenemos un aliado en México. La respuesta mexicana reveló una estrategia sofisticada de cumplimiento estratégico junto con una resistencia soberana calibrada cuidadosamente a la luz de lo que estaba sucediendo en Venezuela. Aunque rechazó rotundamente la intervención militar, la administración de Sheinbaum demostró su voluntad de cooperar en otras áreas que satisfagan las demandas estadounidenses sin cruzar la línea roja de la soberanía territorial. México ha intensificado sus esfuerzos internos contra los cárteles, desplegando 10.000 soldados de la Guardia Nacional en la frontera con Estados Unidos y cientos más en Sinaloa, lo que ha dado como resultado casi 900 arrestos e importantes incautaciones de fentanilo. Es una locura con los niños cuando aman algo y quieren algo que es todo lo que les importa. Como padre, piensas, ya sabes, tuviste un paro cardíaco. En su mente piensa, ¿puedo o no puedo volver a jugar a la pelota? Y si la respuesta es sí, ¿cuándo podré volver a jugar a la pelota? La joya de la corona de esta estrategia de cooperación llegó en la forma de operaciones de extradición sin precedentes que enviaron ondas de choque a través de las jerarquías de los cárteles al tiempo que demostraban el compromiso de México de evitar el camino venezolano. La transferencia en agosto de 2025 de 26 figuras de alto rango del cártel, entre ellas Abigail González Valencia de Los Quinos y Roberto Salazar, vinculado al asesinato de un agente del sheriff del condado de Los Ángeles, representó un gran golpe de inteligencia para las fuerzas del orden estadounidenses. No se trataba de procedimientos jurídicos rutinarios. Fueron sacrificios estratégicos diseñados para demostrar el compromiso mexicano con la causa anticartel, manteniendo la ilusión de soberanía y evitando la confrontación militar. Entonces, ¿por qué hacemos algo que no nos pidieron que hiciéramos? Bueno, la perspectiva de la administración Trump es que no están tomando este problema lo suficientemente en serio. Los cárteles son una amenaza. En eso estamos todos de acuerdo. Es necesario hacer frente a una organización terrorista. Pero la posición de México se complicó aún más por la falta de pruebas que respaldaran algunas de las acusaciones más graves de Estados Unidos, particularmente después de presenciar cómo dichas acusaciones habían justificado una acción militar contra Venezuela. El presidente Sheinbaum declaró públicamente que México no tiene pruebas que vinculen al presidente venezolano Nicolás Maduro con el cártel de Sinaloa. A pesar de las afirmaciones estadounidenses de lo contrario, esto creó una situación diplomática cada vez más incómoda en la que se le pedía a México que validara evaluaciones de inteligencia estadounidenses que sus propios servicios de seguridad no podían corroborar, mientras observaba cómo buques de guerra estadounidenses aplicaban esas mismas evaluaciones no probadas contra una nación vecina. Pero sí, yo sería igualmente muy reticente a, quiero decir, simplemente comenzar a bombardear el territorio de otro país sin mayor voluntad de su parte o del Congreso para aprobarlo. Eso sería una forma sería una guerra extranjera. ¿Y qué sigues diciendo? No habrá nuevas guerras extranjeras. Eso es lo que Trump defendió en su campaña. Los cálculos políticos internos de Sheinbaum se volvieron exponencialmente más complejos a medida que se desarrollaba la crisis venezolana. Con índices de aprobación de alrededor del 75%, contaba con un importante apoyo público. Pero gran parte de ese apoyo se basó en promesas de independencia mexicana y resistencia a la presión extranjera. Las imágenes de buques de guerra estadounidenses en aguas latinoamericanas habían despertado el nacionalismo mexicano de una manera que ninguna presión económica podría lograr.
Cualquier percepción de que ella está cediendo ante las amenazas militares estadounidenses podría erosionar rápidamente su base política y potencialmente desestabilizar su administración. Pero yo no lo sé. Pienso que de ahí pueden resultar muchas violaciones de las libertades civiles. Muchas consecuencias no deseadas. Si convertimos a México en un estado fallido aún más en nuestras fronteras, eso no sería algo bueno. La respuesta regional a la escalada militar de Estados Unidos había creado una crisis diplomática que se extendió mucho más allá de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y México. El presidente colombiano, Gustavo Petro, advirtió sobre un posible caos similar al de Siria si las intervenciones militares se normalizaran en América Latina. El espectro de fuerzas militares estadounidenses operando en América Latina bajo la apariencia de operaciones contra los cárteles, ahora demostrativas en lugar de teóricas, generó temores de una nueva era de intervencionismo que podría desestabilizar a toda la región. La reacción de las organizaciones internacionales de derechos humanos se hizo cada vez más urgente a medida que la acción militar pasó de ser teórica a ser operativa. Más de 30 grupos de derechos humanos instaron al Congreso a bloquear la acción militar, advirtiendo de posibles abusos de los derechos humanos, aumento de la violencia y desestabilización regional. El despliegue venezolano había transformado las preocupaciones abstractas sobre la militarización de la política anticartel en temores inmediatos sobre las bajas civiles y la erosión del derecho internacional. Las implicaciones económicas de la campaña de presión estadounidense, ahora respaldada por una fuerza militar demostrada, se extendieron mucho más allá de las perturbaciones comerciales inmediatas. La amenaza de aranceles ampliados creó incertidumbre en los mercados financieros mexicanos y complicó la planificación de inversiones a largo plazo para las corporaciones multinacionales que operan en México. Los efectos dominó amenazaron con dañar la economía integrada de América del Norte que se había estado construyendo durante décadas. Pero el presidente venezolano sugería que las consideraciones económicas podrían ser secundarias a los objetivos militares. Tal vez lo más preocupante para las autoridades mexicanas fue el reconocimiento de que la presión estadounidense, ahora respaldada por una fuerza militar visible, en realidad estaba logrando algunos de los efectos previstos. El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, informó una reducción significativa en los cruces fronterizos y una caída de más del 50% en las incautaciones de fentanilo en la frontera, lo que sugiere que los esfuerzos mexicanos estaban dando resultados mensurables. Esto creó una estructura de incentivos perversa donde el éxito en la lucha contra los cárteles solo podría generar demandas estadounidenses más agresivas, mientras que el fracaso podría resultar en el trato mexicano que Venezuela estaba experimentando. El nombramiento de Ron Johnson como embajador de Estados Unidos en México adquirió un nuevo significado a la luz de la escalada militar. Johnson, ex boina verde y oficial de la CIA, aportó a la diplomacia una perspectiva centrada en la seguridad que enfatizaba la cooperación operativa por sobre las formalidades diplomáticas tradicionales. Su presencia en Ciudad de México ahora servía como un recordatorio constante de que no se trataba de una situación normal en las relaciones entre Estados Unidos y México. Fue una relación llevada a cabo bajo la sombra del poder militar estadounidense desplegado a solo cientos de kilómetros de distancia. Sí, esto es un problema y sí, debemos atenderlo, pero hay que trabajar muy de cerca con la fuente del problema, que serían las autoridades mexicanas, para tratar de que funcione. Y Claudia Sheinbaum parece no tener ningún miedo de tener una conversación directa sobre lo que funciona para ella y su país. Y entonces tal vez seguir ese camino sin declarar algo a lo que ella necesita responder. El ejército mexicano se encontró en una posición imposible, cooperaba simultáneamente con la inteligencia estadounidense y se preparaba para resistir potencialmente una intervención militar estadounidense que ya no era teórica. Los ejercicios de entrenamiento conjunto entre el séptimo Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos y el Cuerpo de Infantería de Marina de México continuaron incluso mientras las tensiones aumentaban, creando la situación surrealista en la que adversarios potenciales se entrenaban juntos mientras buques de guerra estadounidenses imponía la voluntad de Washington contra otra nación latinoamericana. Bueno,
Lo que nos funciona es que el presidente de México tome un poco más en serio el problema de los cárteles. Bueno, quiero decir que hablo en serio. Esta no es una afirmación objetiva. ¿No se lo está tomando en serio? Bueno, pues contrólelo, señora. Es tu país. El costo humano de esta escalada ya se estaba haciendo evidente en los territorios controlados por los cárteles, intensificado por la presión de saber que la acción militar ya no era una amenaza lejana, sino una realidad activa en la región. La violencia en el estado de Sinaloa ha provocado más de 1.300 muertos y 1.500 desaparecidos. A medida que los conflictos internos de los cárteles se intensificaron bajo presión, los civiles se encontraron atrapados entre organizaciones criminales cada vez más desesperadas y fuerzas gubernamentales cada vez más agresivas, con pocas esperanzas de escapar de la violencia. Y desde septiembre, cuando estalló esta guerra entre dos facciones del cártel de Sinaloa, la gente muere a diario. Aquí hay recordatorios muy duros de personas que están desaparecidas, que han desaparecido como parte de esta guerra de cárteles entre las dos facciones que se está desarrollando ahora mismo. Todos casos muy recientes. Esto fue la semana pasada. Joven de 23 años desapareció. Mientras el mundo observaba cómo los buques de guerra estadounidenses patrullaban las aguas del Caribe y el presidente mexicano Cinnabon intentaba navegar entre la cooperación y la resistencia, se hizo evidente que el marco tradicional de las relaciones entre Estados Unidos y México había sido alterado fundamentalmente. El plan extremo para erradicar los cárteles no solo había conmocionado a México, sino que había obligado al país a una posición imposible donde la soberanía y la supervivencia económica parecían mutuamente excluyentes. Me gusta este video, no olvides explorar más contenidos similares a través de las tarjetas sugeridas en tu pantalla.